Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy hemos invitado a conversar con ustedes y conmigo a un dirigente social vallecaucano de adopción que hace muchos años comenzó a trabajar en el tema social. Orlando Hernández González. Orlando, buenas noches. Buenas noches, José Alberto, muy complacido de estar aquí con ustedes. Orlando Hernández es pionero, es precursor, diría, con muchos otros colombianos de nuestra edad, que cuando en Colombia no se hablaba de organizaciones no gubernamentales, ya trabajaba en este tema y era el líder nacional, porque él fue el fundador y el primer presidente que tuvo la Confederación Nacional de Organismos No Gubernamentales en Colombia. Le hemos pedido que venga a charlar con nosotros porque después de tantos años de trabajo, hoy tiene un excelente programa académico en convenio con la Universidad de San Buenaventura en temas de cooperación internacional, y ahora que el país, quiera lo que sí o quiera lo que no, está obligado a mirar, a voltear la cara hacia el resto del mundo, pues este tema hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, sin más preámbulo, Orlando, cuéntanos así, haznos un pequeño repaso de tus orígenes, cuando por allá en la Fundación Mejor Ambiente, con la Cámara de Comercio de Cali, con Procali, con Emma Ángel de Tejada, con Leonor Salazar Puyo, con Guillermo Jaramillo, todo ese grupo de notables de ONGs, comenzaste a trabajar. Bueno, me hace devolver la película más de 20 años. 25 sí, exactamente. 25 años, exactamente. El presidente Barco llega con una propuesta muy interesante que era la lucha contra la pobreza absoluta, y con ese eslogan y con ese programa de gobierno lo elegimos los colombianos. Y él pensaba con mucha visión que en el país existían instituciones que trabajaban con los pobres y que una muy buena inversión del gobierno era invertir en ellas, apoyarlas y potenciar su trabajo. Pero ¿cómo organizarlas? Y entonces le pide al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al PNUD, que le ayude a identificar y a organizar las instituciones sociales que trabajan con los más pobres. Y el PNUD en ese momento trae a Colombia el concepto de ONG, que no lo conocíamos. Los organismos no gubernamentales, ¿qué es eso? Bueno, las entidades que hacen lo que hace el gobierno, pero siendo no gubernamentales. Nos tocó... Porque hasta ese momento, perdona, se hablaba de entidades de beneficencia, sí, de caridad, o sociales o cívicas, pero no se tenía el concepto de ONG. Entonces, Naciones Unidas pensó que una denominación común era los organismos no gubernamentales que hacen cosas del gobierno, pero son privadas. Y con eso empezó un procedimiento interesante en el país, es que Naciones Unidas se apoyó en las cámaras de comercio para que en las regiones le ayudaran a identificar quiénes eran estas instituciones, y muy rápidamente, en el curso de un año, las cámaras de comercio y Naciones Unidas ayudaron a crear federaciones departamentales de ONG recién bautizadas. Lamentablemente ese proceso adoleció de una dimensión democrática y de convocatoria amplia, y fueron seleccionadas por cooptación en la mayoría de los departamentos. Venga usted, que son como los más conocidos, y la zanahoria es que el gobierno va a dar plata, y entonces reunámonos estas instituciones, conformemos una organización departamental porque el gobierno va a dar plata. Pero aquí en el Valle del Cauca fue distinto. Aquí existía Procali, una oficina coordinadora desde la alcaldía, que entre otras cosas cumplía una función fundamental, y era dirigida por una excelente mujer, María, doña Emita, que en paz descanse, una mujer excepcional, y había logrado identificar y organizar en 12 o 13 áreas
sectoriales a estas instituciones. Y entonces estaba el área de salud y de ecología y medio ambiente, y de atención a la niñez y de desarrollo institucional, la tercera edad, porque en el Valle del Cauca había un gran movimiento de organizaciones sociales. Eso que hoy hablamos de la responsabilidad social empresarial como algo novedoso, hace muchos años se venía haciendo en el Valle del Cauca. Que es el valle que hoy es desconocido. Que es lo que hoy lamentablemente se ha ido perdiendo. Entonces, cuando Naciones Unidas llega a la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Cali le dice, no, si aquí hay una organización que hace eso hace rato. Y cuando nos visitan en la oficina de Procali, que era en la alcaldía, contigua a la oficina del alcalde, pues la carta de presentación era mostrar un directorio telefónico, donde las primeras páginas, con ribete azul, estaba la lista de todas las organizaciones no gubernamentales del Valle del Cauca, organizadas por áreas de trabajo, con su dirección, su teléfono. Y ese, pues es un modelo de organización que no existía en el país. Naciones Unidas se sorprendió mucho y dijo, este es el modelo que necesitamos llevar a todo el país. Pero era solo Cali. Y entonces Naciones Unidas quería crear una federación departamental. Y tal vez tú te acuerdas, porque nos acompañaste seguramente a alguna de esas periplos, nos distribuimos entre miembros la visita a todos los municipios del departamento del Valle del Cauca. Y nos sorprendimos en encontrar que en Buenaventura en esa época habían más de 90 ONGs y en Palmira 111 y en Zarzal habían como 14. Entonces, ¿de dónde hay tantas ONGs en el Valle del Cauca? ¿De dónde brota el espíritu? ¿De dónde sale eso? Y eso es una cosa que tiene unos orígenes muy ciertos en la visión empresarial, que entre otras cosas llevó a que este departamento fuera un departamento de ciudades intermedias y no se concentrara como en Medellín, con todo el afecto y cariño que le tenemos a los países, que todo se concentró en Medellín. O en Bogotá, ¿no? Que es o Bogotá, en Bogotá. Y Cundinamarca no. Entonces en el Valle del Cauca esa visión empresarial de los años 60 nacía en la Universidad del Valle. Y con líderes como Manuel Carvajal Sinisterra, con Jaime Carvajal Sinisterra, ¿cómo se llama nuestro gran gobernador y ministro de Interior que fue alcalde de Cali? Rodrigo Escobar Navia. Descanse, pues es gran pensador, pues. Harold Sángel. Entonces, todos ellos, cuando se acuñó esa frase famosa de que no puede haber empresa sana en comunidad enferma. Entonces, en un lapso de unos 2 o 3 meses teníamos más de 1.500 ONGs de todo el departamento. Entonces, cuando pues, se crea, Naciones Unidas dice, ya cumplimos la misión de crear 18 federaciones departamentales, entonces vámonos a Bogotá a crear la Confederación Colombiana de ONGs, pues la delegación del Valle del Cauca era el doble de la sumatoria de todas. Entonces, digamos que ese fue como un modelo muy interesante de lo que es la democratización de todo este proceso. Y se crea la Confederación Colombiana de ONGs, y en ese proceso el gobierno nombra un consejero presidencial para las ONGs, que tal vez tú te acuerdas, el doctor Andrés Alameda, que en paz descanse, una persona que venía del ILPES, de la CEPAL, de la Universidad Nacional, un pensador, y el gobierno con el doctor Andrés Alameda conforman una serie de comisiones sectoriales y las ONGs conformamos otra serie de comisiones sectoriales para ayudar a construir lo que sería el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Absoluta. Y durante varios meses se trabajó muy arduamente en esas comisiones y lastimosamente cuando estaba listo el plan, o sea, todos los apuntes de las reuniones se le entregan al consejero presidencial, él lo radica en Planeación Nacional le da forma, pasa al Ministerio de Hacienda, le asignan recursos y nos convocan a una gran asamblea en Cali para entregarnos el plan de lucha contra la pobreza absoluta y decir las ONGs van a tener este rol protagónico, los recursos que se van a asignar son estos, y ese nefasto día que el país recuerda cuando explota el avión de Avianca en Soacha y que venía para Cali y allí fallece el consejero presidencial para las ONGs y se queda en su maletín el plan de lucha contra la pobreza absoluta. Eso partió en dos, la historia del proceso. Que ha sido muy complicado. Muy complejo. Y
Y en ese momento, pues nosotros estábamos reunidos todos en el salón de gobernadores, en la gobernación, esperando al consejero, y me llaman y me dicen, mire, acá en un accidente, yo era el presidente, el primer presidente de la Confederación, y me toca la terrible tarea de llamar a la mamá de Andrés y decirle la nefasta noticia ahí en medio de todas las personas, porque me ha estado llamando varias veces en la mañana diciendo, necesito hablar con mi hijo que no ha llegado. Y bueno, ese hecho partió en dos, diría yo. Una pequeña acotación, solo para que, sobre todo los televidentes más jóvenes, tengan referencia. El avión al que hace referencia Orlando es uno de los actos de terrorismo más graves que cometió Pablo Escobar Gaviria en contra del pueblo colombiano y del Estado colombiano. Y miren, personas del común que estaban trabajando por el país, ahí quedaron. Ahí quedaron. Eso fue un hecho execrable y la expresión más salvaje del terrorismo, pues, porque era una cosa absurda. Pues bueno, ese hecho yo creo que fue lo que llevó al presidente Barco a tomar una gran decisión. O luchamos contra la pobreza o luchamos contra el terrorismo. Y ahí él expresó por primera vez la palabra el narcoterrorismo. O nos vamos a luchar contra el narcoterrorismo o nos vamos a luchar contra la pobreza. Pues adivinen quién ganó. Entonces todos los recursos que se tenían para la lucha contra la pobreza pues se redireccionaron a la lucha contra el narcoterrorismo. Y viene una época terrible, pues, de los carros bomba y todo lo que está tan de moda ahora con la novela esa que están sacando. Entonces, las ONGs y el proceso que se ha cumplido en todo el país, nos quedamos huérfanos de gobierno, porque ya no había con quién hablar, y el gobierno cambió completamente su estrategia, y Naciones Unidas nos dice, la única opción es cooperación internacional. ¿Y eso qué es? No tengo ni idea qué era la cooperación internacional. Pues uno sí sabía que de pronto en un barrio humilde, un sacerdote conseguía unos recursitos y hacía su iglesia o hacía un centro comunitario con una platica que me mandaron de Alemania, con una platica que me conseguí en Italia, y eso era como todo lo que se sabía. Y casi toda estaba mediatizada por la iglesia. Y fundamentalmente por la iglesia. Entonces, pues nos fuimos como a tocar puertas, a ver si nos enseñaban y nos explicaban qué era, y todo el mundo perdió la memoria, porque nadie compartía la información. Yo recuerdo mucho que nos fuimos al CIAD y a la FES, que estaba en su apogeo en aquella época, y los coordinadores de cooperación, ni idea, esa no era una información que estuviera disponible. Entonces, nos dimos a la tarea de ir a las embajadas. Y en las embajadas... Yo me alcanzo a acordar que fue una tarea muy titánica que vos hiciste, sí, personalmente, la lideraste. Puerta a puerta a las embajadas. Y en las embajadas los diplomáticos nos decían, oiga, qué buen movimiento ese, oiga, qué cosa tan interesante, ¿cómo les podemos ayudar? Pero es que lamentablemente hay un problema. Al ser ustedes organismos no gubernamentales, entonces no pueden ser beneficiarios de recursos de las embajadas porque son cooperación gubernamental. O sea, si ustedes fueran una entidad del gobierno, pues con el mayor gusto, porque es que además se desperdician muchos recursos por falta de proyectos. Entonces, Colombia no tenía claro qué era eso de la cooperación. Y nos dimos cuenta que ahí no teníamos cabida por ser no gubernamentales. Ese nuevo sello de ONG, en vez de favorecernos, nos desfavorecía. Y con la ayuda de UNICEF, me invitaron a Nueva York con la directora de la Federación de ONG de Antioquia, Lucía Londoño de la Cuesta, y nos fuimos a visitar instituciones. Durante una semana nos hicieron varias citas y todo eso, y yo me quedé un mes por cuenta, con los viáticos que me dieron de una semana, me quedé un mes en Nueva York a la ONG, ¿no? Y logré visitar más de 70 organizaciones de cooperación, pero así como de carril de alpargatas, tocando puertas, mire que aquí dan fondos, que cómo es eso, y que necesito que me enseñen, y que tenemos este cuento en Colombia y todo eso, y realmente la acogida fue fenomenal y descubrimos que eso es un mundo muy grande. Solo con darle un dato, visitamos una organización que se llama el Foundation Center,
Y en esa época el Foundation Center tenía registros por más de 52.000 instituciones que donaban fondos en los Estados Unidos. 52.000. Eso era una cosa monstruosa. Desde una asociación de jubilados. No, eso hasta los Rockefeller. De lo que usted quiera. Eso era de todos los niveles y de todos los tamaños. Hoy en día el Foundation Center está en 96.000 instituciones que donan fondos, sus registros. Y como esas, visitamos muchas, en Nueva York, en Washington, en Ottawa, fui hasta Ottawa y me reuní con el Canadian Council for International Cooperation, que tenía 320 instituciones afiliadas o algo así, y nos dimos cuenta que eso era un mundo. Entonces, con toda esa información regresé a Colombia, y lastimosamente el proceso de ONGs fue un proceso complejo que tenía muchos políticos con los ojos puestos encima. O sea, pensaban, aquí más de 1.500 ONGs, ese caudal electoral que pueden tener, pensando que las ONGs podían manipularse de esa manera. No, eso era, usted no se imagina la cantidad de figuras nacionales detrás de poder penetrar en ese proceso. Y realmente le hizo mucho daño a la organización, porque aparecieron muchas, lo normal en el sector público, intrigas y cosas y todo eso para resquebrajar. Si no lo puedes tomar, entonces destrúyelo, era como la consigna. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Que esto hay que compartirla, hay que democratizarla. Y recuerdo mucho que el señor Arturo Hein, que era el director del PNUD en esa época, él dijo, esa información no es conveniente que la manejen desde la Confederación, porque es que la Confederación es muy frágil, tiene muchas presiones políticas, y ustedes están terminando periodo, ya van a tener que cambiar. Y la cooperación tiene una característica, que es una gestión de largo plazo. Eso no puede ser una cuestión puntual o de corto plazo, debe ser una gestión de largo plazo. Entonces fue cuando con algunos colegas de la Confederación nos pusimos a pensar y decidimos crear una institución que se dedicara a promover la cooperación internacional en Colombia, y a democratizarla, y a descentralizarla de Bogotá. Y ahí nace la Fundación Norte Sur. Y a llevarla a las zonas y a las comunidades y a las instituciones que trabajan con los más pobres. Y ahí nace la Fundación Norte Sur, hace 22 años. 22 años exactamente. La Fundación Norte Sur ahora, en el 14 de junio cumplimos 22 años. Y la Fundación se dedicó a eso, o sea, cogió toda esa información, la tradujo. Eso era muy costoso, pues no había internet, menos traductores, no había celulares, ¿no? Entonces, eso era la época donde las cartas se demoraban 2 meses pues en llegar, y las llamadas telefónicas de larga distancia eran monstruosamente caras. Entonces, con todo y eso, nos dedicamos a traducir documentos y a hacer seminarios para compartirle a las ONGs esa información, y que la pudieran usar y que pudieran entrar en contacto con organizaciones en el mundo que les ayudaran a realizar sus proyectos. Y eso nos llevó necesariamente a un escenario académico sin proponernos. Nosotros nunca nos hemos propuesto ser una entidad académica, pero a partir de seminarios y de talleres y de jornadas técnicas que evolucionaron después a un simposio sobre cooperación internacional, y era el lograr que los cooperantes contaran públicamente qué programas, proyectos y qué recursos tenían de cooperación en el país. Yo alcancé a estar en unos 2 de esos eventos. Claro, el primero, que fue en el año 93, lo instaló el doctor Carlos Llera Restrepo, que lo invitamos, y muy generosamente, ya muy enfermito estaba. Sin embargo, hizo un gran esfuerzo y nos acompañó, nos instaló el simposio, y por primera vez los cooperantes podían salir públicamente en un escenario académico a decir, mire, nosotros tenemos estos proyectos, tenemos estos recursos y todo eso. Y lo más sorprendente es que todos se quejaban que muchos recursos se perdían porque no habían propuestas, no había quien los ejecutara, y que lo poco que se ejecutaba se quedaba en Bogotá. Por Dios, donde están todos los recursos, donde está concentrado el poder, etcétera, eso no puede ser. Y eso animó más el ejercicio de descentralizar.
Es que la historia es tan interesante y tan apasionante que uno se va encarretando y el tiempo también nos tiene que ir presionando. Yo quiero pedirte algo, Orlando. Cuando ya entran ustedes como Fundación Norte Sur a trabajar en ese horizonte académico, después de los simposios, digámoslo de manera concreta, ¿cuántos años llevan ustedes trabajando con la Universidad de San Buenaventura? Que creo yo vale la pena hacerle el reconocimiento a la Universidad de San Buenaventura, ¿sí? Pero sobre todo me interesa mucho que muestres la cantidad de recurso humano, de talento humano altamente formado en temas de cooperación que posiblemente está desperdiciado. Sí, como bien lo mencionas, llegó un momento para el año 2000, con la llegada del Plan Colombia, es decir, todo lo que veníamos anunciando 10 años atrás, de que Colombia va a ser una prioridad para la cooperación, que este conflicto social iba a hacer que el mundo volcara su atención, pues se cristalizó, con lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo el Plan Colombia, se cristalizó en el Plan Colombia y con unos componentes importantes para el sector social. Y no había talento humano formado para manejar proyectos de esa envergadura. Entonces ahí decidimos proponerle a la Universidad de San Buenaventura de Cali, ¿por qué no diseñamos un programa de especialización en cooperación internacional y algo más, y gerencia social? Porque lo que necesitamos es aprender a gerenciar proyectos sociales con recursos de cooperación y durante año y medio, casi 2 años, estuvimos trabajando en diversas comisiones y todo eso, armando la especialización. Y se registró en el Ministerio de Educación la especialización en cooperación internacional y gerencia social, que hoy ya está en su 8ª cohorte. Hemos graduado 220 y tantos. ¿Y también fue el padre Uribe quien le dio el apoyo? Por supuesto, estaba de rector del que vale Uribe. La pena hacerle un reconocimiento también al padre Uribe, el rector de la San Buenaventura, un que gran ve visionario, pues un gran visionario, tan destruido. Sí, lamentablemente. De manera injusta, pero quienes lo conocimos sabíamos quién era ese. Un gran visionario y una persona que yo creo que estaba en la función sustantiva de la universidad, que es construir programas académicos desde la comunidad para lo que se requiere. Y realmente, yo te quiero decir hoy en día que nuestros especialistas están ubicados en posiciones muy importantes, manejando programas de responsabilidad social de las empresas privadas, en las cajas de compensación familiar, y no solo del Valle, sino que este programa viene gente desde el Viejo Caldas, ¿no? Viene gente de Pereira, de Armenia, de los municipios, Cartago, de Buenaventura. No hay una cohorte que no hayan 4 o 5, ¿no? Desde Nariño, desde Pasto. Hemos tenido gente en todos los departamentos de la región, porque entre otras cosas, esta especialización no existen sino 3 en el país. La del Externado de Colombia en Bogotá, la de nuestros colegas de la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, en un convenio con la cooperación italiana, y la nuestra, la Fundación Norte Sur, con la Universidad de San Buenaventura, con un enfoque de gerencia social. Las 3 son distintas, aunque el común denominador es cooperación, pero no hay más en el país. Y es que no hay más porque es muy costoso mantener un programa, porque todos los días la cooperación cambia, todos los días cambian los protagonistas, todos los días cambian las políticas. Entonces, si hoy en España, ayer tenía una política y hoy un acto de gobierno hace que la política cambie y se transformó toda la cooperación española, y eso es en el mundo. Colombia tiene acuerdos de cooperación con más de 52 países. Entonces, toda esa dinámica hace que el proceso de investigación y de desarrollo sea constante y permanente. Y uno no puede llegar éticamente a los estudiantes a explicarles algo que cambió ayer. Entonces, ese es el real. Pero la verdad, perdóname, el gran aporte es que se ha ido construyendo una capacidad técnica en lo social muy importante para la región. A mí me interesa que le expliquemos a nuestros televidentes, esa persona, ese profesional que sale de la universidad en especialización de cooperación internacional, ¿en qué se desempeña? Pongamos 3 o 4 ejemplos concretos de actividad. Mira, primero, muchos son directores de ONGs en diferentes sectores,
educación, en medio ambiente, niñez. Otros, digamos, en las cajas de compensación familiar tienen un rol fundamental. En Confenalco, la dirección, la coordinación de cooperación internacional ha bajado recursos muy importantes y ha hecho proyectos muy interesantes. Y en la misma tónica está Confandi. Con Confandi hicimos una unión temporal. Unimos Confandi, Cafam de Bogotá y la Fundación Norte Sur y nos presentamos a un proyecto con la Unión Europea y conseguimos como 700.000 euros para ejecutar un proyecto aquí en Cali con población desarraigada. A través de 4 unidades productivas que se generaron y todo eso, una cosa muy interesante. También un sector muy importante es el sector público, o sea, en la alcaldía, en las gobernaciones de los diferentes departamentos, funcionarios han encontrado en la especialización una fundamentación para poder ser más efectivos en sus intervenciones sociales. Y otro sector que está surgiendo con mucha fuerza es el sector empresarial con sus programas de responsabilidad social. Se está construyendo pensamiento en el país sobre responsabilidad social. Eso es una mezcla de filantropía, de mercadeo, de caridad, pero se está construyendo pensamiento y yo creo que el Valle del Cauca tiene un aporte grande que ofrecerle al país en eso. Y muchos de nuestros especialistas han sido llamados a vincularse y también con organismos internacionales. O sea, tenemos especialistas nuestros trabajando en Naciones Unidas, en el Programa Mundial de Alimentos, con diversas ONGs, Médicos Sin Fronteras, etcétera, que están trabajando. O sea, la formación es muy pertinente. Es manejar proyectos sociales con unos criterios de gerencia social muy Esta especialización tiene un componente semipresencial. Se realiza todos los fines de semana, viernes por la tarde todos y los sábados, fines de semana. Todos los fines de semana durante un año. Es un año completo. Y digamos que eso le permite a las personas venir de fuera de Cali. Pero es duro para que viene de Pasto, es muy duro, tal vez el de Pasto y tal vez algunos del norte que vienen de Pereira, de Manizales, hemos tenido gente, es un poquito complicado la llegada, pero ahí está el mérito, ¿no? Ahí está el mérito y yo creo que se ha hecho una labor muy importante. Y lo más importante es que estamos construyendo un nuevo pensamiento, estamos haciendo contribuciones importantes a la investigación y ya la cooperación se ha transformado. O sea, hoy en día la cooperación es el nuevo eje sobre el que giran las relaciones entre los países. Cuando estamos observando la evolución de las relaciones internacionales se mueven en 2 líneas, o negocios o cooperación. Y la cooperación trascendió hace mucho rato de ser la transferencia de unos fondos para ayudar a hacer un proyecto social, y la cooperación es el todo que maneja las relaciones entre los países. Los países tuvieron que entender que si no se unen a enfrentar problemas que no los pueden resolver dentro de sus fronteras, el tema del medio ambiente, es un problema que todos los países tienen que cooperarse a ver cómo resuelven la problemática del medio ambiente, el tema del tráfico de personas, un flagelo que al Valle del Cauca afecta muchísimo, ¿no? Los países tienen que cooperar a cómo ponen freno a una situación tan grave como esa. El tema del tráfico de estupefacientes. Entonces, la cooperación internacional se convirtió hoy, diría yo, en lo que antiguamente eran la diplomacia. Hoy en día la diplomacia es la cooperación y los negocios internacionales. Bueno, tome agüita, Orlando, ¿sí? Porque este tema es muy interesante. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir hablando de cooperación internacional.
¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida. Todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Bien, Orlando, y de cara a toda esa experiencia acumulada que tiene la Fundación Norte Sur en su trabajo académico de formación de talento humano, miremos el momento presente que tiene Colombia y el Valle del Cauca. Nosotros estamos hoy, por fuerza de las circunstancias, obligados a mirar de cara al mundo. Porque si nosotros queremos volvernos cerrados, autárquicos, el mundo se nos mete como se le mete el agua a cualquiera que no tiene posibilidad de defenderse. Pero no estamos preparados. El país todavía tiene una mirada muy egocéntrica, muy hacia el ombligo. No entiende de que las relaciones internacionales son relaciones donde uno tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad, a cambiar de metodologías y a cambiar de prioridades, sobre todo. Desde la experiencia que tienen ustedes en esa formación, en esa mirada global de la cooperación, ¿cómo ves a Colombia y al Valle del Cauca preparada para estos desafíos que estamos ya enfrentando, con el Tratado de Libre Comercio, con el Asia entrando a América, con todo el tema de Europa y su crisis ahora acrecentada, el problema de los nuevos dinamismos de América Latina y sobre todo América del Sur? Mire, yo creo que los últimos 6 meses han sido particularmente dinámicos en el tema de las relaciones internacionales de Colombia y la perspectiva de la cooperación internacional. Primero, a finales del año pasado, en la cumbre de Busan, Colombia queda determinado ya como un país de renta media alta. Es decir, que los indicadores económicos muestran que el país lleva una proyección que lo saca del contexto de los países pobres. La reestructuración que hizo el gobierno nacional al acabar Acción Social y al crear la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, la APC, con una nueva estrategia de cooperación internacional, y la crisis europea. Necesariamente España es un muy importante cooperante con Colombia, como Alemania, como Francia, pero fundamentalmente España y la crisis española tan compleja.
Y por el otro lado, como usted bien lo menciona, la situación de los países del hemisferio, ¿no? Entonces los países centroamericanos, los países del sur, todo eso, cada uno ha ido aportando componentes que han replanteado completamente la cooperación, las relaciones internacionales y la posición de Colombia frente al mundo. Empecemos por la última. Colombia frente al mundo, ya como un país de desarrollo medio, tiene el deber, tiene la obligación moral de empezar a ser cooperante, es decir, a transferir desde Colombia. Y en Colombia tenemos experiencias importantes que el gobierno ha identificado y que está impulsando. Nosotros tenemos mucha experiencia en el manejo de desastres, entonces Colombia está haciendo cooperación en tema de prevención del riesgo. Tenemos mucha experiencia en el manejo de educación técnica y el SENA, punta de lanza de la cooperación con los países de Mesoamérica. En el tema de seguridad, bueno, todas las crisis y todo el conflicto colombiano, pues ha hecho que el país afine muchos procedimientos de seguridad que hoy en día son sujetos de cooperación con otros países, con la India, con Haití, con muchos países. Está Colombia colaborando, con Canadá, está colaborando Colombia en el tema de seguridad. Entonces Colombia aparece como un país cooperante y es como su primera salida en el tema. O sea, Colombia está, para que entiendan nuestros televidentes, Colombia está hoy comenzando a recorrer el camino que España comenzó a recorrer en 1985. Es correcto. España antes era como nosotros, un país receptor al ingresar a la Unión Europea, entonces tiene que convertirse en un lapso corto de tiempo en país cooperante y bueno, diseñó una estrategia de cooperación muy dinámica. Ese camino es el que está empezando a dar sus primeros pasitos Colombia. Y ahí yo creo que el tercer sector, el sector social, el que le incomoda a mucha gente reconocer que existe y que tiene una fuerza y una dinámica, ¿no? Tiene mucho que aportar. Uno recorre el país y se sorprende de la cantidad de obras maravillosas que hace la gente arañando en contra del mismo gobierno y del sistema para poder ayudar a los más pobres. Y creo que en el país hay mucha tecnología social, como nosotros lo llamamos, que se puede transferir a los países vecinos, los países hermanos, con similares o menores niveles de desarrollo. Colombia tiene una posición privilegiada en muchos aspectos, pero también eso le obliga a tener una posición responsable. ¿Cómo es la mirada de Colombia frente a los países del sur? Y entonces ahí Colombia está en un sándwich, porque no sabe si hacerle caso a nuestros amigos norteamericanos o si mirar su realidad histórica, cultural, geográfica, en fin, con los países vecinos, ¿no? Esa dualidad, y estamos pensando solo en el hoy y ahora y nos estamos olvidando de qué vamos a dejar. Cuando por el contrario, Colombia como país de megadiversidad biológica debería estar enfocando su locomotora de desarrollo hacia el aprovechamiento sostenible de su biodiversidad. Hacer lo que hace Costa Rica. Pero por supuesto, Costa Rica lo tenemos aquí, es el modelo, ¿no? A hacer de su biodiversidad su gran polo de desarrollo. Aquí lo que estamos es destruyéndola por extraer unos cuantos materiales. Y lamentablemente digo, no es un escenario de cooperación, porque la cooperación, digamos, en el ámbito ambiental tiene dos tendencias, la desarrollista y la conservacionista. La desarrollista pues está apoyando las extracciones y todo eso desde un punto de vista de que genera recursos para el desarrollo. Y la conservacionista es la conservacionista pura, que no quiere que el medio ambiente se toque. Entonces estamos en un híbrido ahí. Yo creo que Colombia tiene que explorar con urgencia cómo aprovechar su megadiversidad biológica como polo de desarrollo que le genere oportunidades infinitas y de largo plazo, inagotables. Porque fíjate que ese es muy importante ese punto. Vemos todos los colombianos en casi todos los noticieros y programas de cubrimiento nacional, en televisión, en radio, en prensa escrita, la propaganda pagada, que es inmensamente costosa, de una de las multinacionales que tiene mayor presencia en Colombia. Y la pregunta que uno se hace es, pero es que si toda esa plata que se invierte en publicidad, el Estado de alguna forma tuviera un mecanismo de concertación y también de coerción para obligar a estas multinacionales a que no hagan una escuelita por ahí sueltica y un ancianato sueltico, sino planes de desarrollo
estratégicos a 20, a 30 años de horizonte, sería otro cantar. Es que esa plata sale de nuestro bolsillo. Esa plata entonces es monstruosa esa dinámica publicitaria que tiene esta compañía, ¿no? Eso está saliendo de nuestro bolsillo, de lo que nosotros estamos dejando de recibir. Realmente, la locomotora del desarrollo de extracción, si tuviera una muy clara y contundente política social, diría, no es lo mejor, pero algo nos dejó de desarrollo social. No, nos va a dejar unas platas que se van a ir como el agua. Y en 10 años vamos a ver cuál es el costo y entonces ambiental de eso. Y allí en estos pocos minutos que nos quedan, volver a mirar esa relación asimétrica entre la cooperación monetaria que recibimos y la extracción que se nos llevan, porque nos pueden mandar €1.000.000 o $1.000.000 para el Chocó, para hacer, no sé, una carretera o una aldea, unos acueductos, pero ¿cuántas hectáreas de bosque talado, bosque finísimo, talado y misericordiamente llevado de nuevo al extranjero sin que le quede nada al territorio? No, eso sí es irrecuperable. Eso es irrecuperable, o sea, además es pírrico lo que recibimos frente a lo que ellos están obteniendo. No, yo creo que el enfoque tiene que replantarse y el gobierno tiene que entender de que ese manejo tiene que tener una dimensión mucho más social y tiene que ser mucho más sostenible. Y el país tiene que voltear a mirar a su medio ambiente y ese patrimonio inmenso que tenemos para la humanidad, ¿no? En una utilización sostenible, con un criterio científico y de largo plazo. Y experiencias como esta del Centro Biotecnológico de Palmira, que casi no se conocen, son fundamentales no solo para la biodiversidad, sino para la productividad de seguridad alimentaria y agroindustrial para el país. Sí, yo creo que ese gran proyecto que tuvimos oportunidad de conocer, es decir, tener esa concentración de talento humano del mundo entero haciendo investigación hacia lo agroindustrial, yo creo que Colombia no se ha dado cuenta de eso. Colombia como que no tiene ni idea. Y eso es una oportunidad, otra más que tiene la región, que tiene el Valle del Cauca. O sea que ahí tienes otro renglón para que tus estudiantes vayan a focalizar sus experiencias de cooperación en esos terrenos. Como se trata de ser optimista, tenemos mucho trabajo por hacer aún. Mucho trabajo. Y todavía hay alientos, hay muchas ganas de seguir. Hay una última cosa que quisiera que tocáramos, Orlando, el conflicto interno colombiano. Sí, somos exportadores de seguridad porque a fuerza hemos aprendido, pero a ver, ¿tú le ves salida política a este conflicto? Ahora comienzan a hablarse de que hay dos ejercicios de pulso, los guerreristas en las FARC, los pacifistas en las FARC, los guerreristas en el establecimiento y los que están por la negociación política de este conflicto, sin resolver el problema del conflicto y sin resolver el problema del narcotráfico. Colombia va a seguir nadando en este lodo movedizo de una agonía sin fin que lleva 50, 60 años. Cuando uno estudia el conflicto colombiano y por qué se perpetuó el conflicto colombiano, yo no puedo menos que pensar es que el formidable negocio que eso significa tiene intereses que no van a dejar que se acabe nunca con el esquema que se ha venido manejando. Hoy por lo menos tenemos un conflicto reconocido, ¿no? Es que ni siquiera hemos reconocido el conflicto, hay un conflicto reconocido. La cooperación internacional está presente en Colombia por el conflicto, por las características del conflicto, ¿no? Pero mientras se siga manejando con los criterios, eso es un formidable negocio que no va a permitir que se acabe el conflicto. Y si no, se reinventa el conflicto. Y eso de las BACRIN es la reinversión del conflicto. Y esos intentos que se han hecho por tratar de alguna manera de bloquear
la ley que permite crear un marco para la paz. Esa es demostración. Aquí en el país hay fuerzas muy grandes que mueven intereses formidables que hacen que no cambien 60 años y que se pueda mantener así. Entonces yo sí creo que es una cuestión no solo de voluntad política, sino de diseño del sistema. O sea, aquí tiene que suceder algo contundente que le dé un corte a la tendencia con que se viene manejando y que usted se imagina este país en paz. Pues, no, ahí sí seríamos la potencia de América. Este país sin 300.000 soldados, ¿no? Claro. ¿Qué sería Colombia? Y sin 5 millones de desplazados. Por Dios, esto sería... Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de conversar en este rato con Orlando Hernández González. Él es el presidente fundador de la Fundación Norte Sur, institución no gubernamental que tiene en convenio con la Universidad de San Buenaventura de la ciudad de Cali la especialización en cooperación internacional. Nos consta que viene siendo un trabajo sostenido de formación de talento humano, de escuela de pensamiento, para que nuestros mejores hombres y mujeres se proyecten de cara a sacar este país allá, afuera, donde está el resto del mundo. La invitación es a que quien esté interesado se acerque a la Universidad de San Buenaventura y pregunte por esta especialización. Y como bien lo dice Orlando, tengamos en cuenta que estamos en la hora en la que desde Colombia vamos a comenzar a ir a los países vecinos y vamos a ser nosotros que llevemos transferencia de tecnología, de metodología, de conocimiento, de experiencias, para que los países vecinos también vayan elevando sus niveles de desarrollo. Así somos protagonistas de un mejor país. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.